buenos días. Aquí estoy con el profesor Jorge Palacios, que es profesor de la materia Psicología Comunitaria del programa de Psicología, y en el día de hoy vamos a hacer una entrevista en el cual nosotros vamos a averiguar acerca de cuáles son las opiniones que el profesor tiene acerca del uso de las inteligencias artificiales dentro del aula académica. Entonces, profesor, gracias por recibirnos en primer lugar. Y pues bueno, daré una serie de preguntas, serían unas 12 aproximadamente. Y pues bueno, sin más preámbulos, pues podemos comenzar el debate. Adelante. Listo, profesor. Profesor, ¿qué opina sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Es una herramienta, primero que todo, que se ha metido en toda nuestra vida. El ambiente, la sociedad como la conocemos, está cambiando muy rápido, va a cambiar más rápido y estamos en las puertas o en la antesala prácticamente de una revolución en la sociedad. Y esa revolución y esta herramienta obviamente también hará parte de los procesos educativos a los cuales estamos acostumbrados y que la va a transformar completamente. Todavía no sabemos hasta dónde la va a transformar. Lo que sí parece es que la universidad como la conocemos hoy va a ser diferente en unos 5 o 10 años. Entonces, a pesar de que tratemos como de visualizar cómo vamos a utilizarla, no hay duda que estamos en un proceso de cambio, que no vamos a reconocer la universidad de antes y la del futuro apoyándonos en estas herramientas de inteligencia artificial. Perfecto, profesor. ¿Y usted cree que la inteligencia artificial podría mejorar la calidad de vida o la calidad de la educación en el aula? En principio sí, y yo creería que una de las características que va a ser la inteligencia artificial es que va a transformar el aula, y esa aula va a pasar a ser probablemente un aula itinerante, porque vamos a poder estar en el aula, que es el espacio de aprendizaje, llevándola con nosotros. Entonces va a ser una revolución que va a hacer que el aula deje de estar institucionalizada y pase a ser un aula abierta. Entonces la va a transformar completamente, y de allí que tenemos que aprender a utilizarla y nosotros como tal prepararnos para ese proceso de transformación. Entonces, teniendo en cuenta esa preparación que usted menciona, en el momento, como es una tecnología reciente, es nueva, ¿usted considera que la universidad aún no ha tomado alguna medida, o usted como profesor no ha tomado alguna medida dentro de su clase como para pues sacarle algún provecho o evitar algún plagio o algún problema de ese estilo? Yo personalmente estoy atrasado en aplicarla, pero como la podemos aplicar para tantas formas, por un lado para los procesos pedagógicos, para conseguir ejemplos de los conceptos, para identificar análisis históricos, es decir, es realmente increíble lo que he podido apreciar de la inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que la inteligencia nos ayude con el tema de los plagios o con el tema de hacer mejores citas, eso desde la investigación ya lo estamos viendo. Y, y creo que es solamente herramientas que poco a poco las vamos a ir incorporando más en nuestro día a día. Allí tenemos entonces un proceso de educación que tenemos que profundizar. Yo me considero de la vieja escuela, ya estoy cerca prácticamente a la jubilación, y el reto para mí es muy alto porque me tengo que acostumbrar a esta nueva forma de aprender y de enseñar igualmente. Pero ustedes tienen que meterse mucho más en este proceso porque este va a ser su día a día en unos 5 años. Y además de eso, si hablamos desde la pedagogía, desde la psicología, me parece muy interesante que podamos tener en cuenta cuáles son los problemas de bienestar, de salud mental, relacionales que este tipo de tecnología va a incrementar o sobre los cuales va a poder actuar. Y cuando se habla
por decirlo así, yo tenía una pregunta bastante particular, y era que nosotros como tal, como universitarios, tenemos la capacidad de tener herramientas que nos permitan por lo menos educarnos desde un punto de vista crítico frente al uso de estas herramientas, mucho más fácil que ciertos, digamos, pueden que sean otras instituciones o por lo menos, más que todo, ciertas poblaciones, por ejemplo, bueno, vamos a tocar primero el tema de las instituciones, por ejemplo, un colegio público que aún no se le ha implementado esa medida, obviamente acá en la universidad aún tampoco, pero si nosotros tenemos esta facilidad de acceso a estas herramientas y ellos a lo mejor no tienen esa facilidad de acceso a esas herramientas, como psicólogos, ¿cómo podemos nosotros ayudarlos a ellos teniendo en cuenta que tenemos nosotros aún mayor facilidad de acceder a ellas? Bueno, hay primero unos imperativos de sistema que requieren una muy buena conexión a Internet. Entonces, este tema del problema de centros poblados, ¿recuerdas? Donde hubo dificultades en la contratación de cómo se iba a sistematizar el acceso a Internet a diferentes comunidades en las ciudades y en el campo. Es fundamental resolverlo y que quede bien. Es decir, la verdad es que necesitamos poder estar mejor conectados. Eso tiene las dificultades que luego es cómo formar a los profesores y luego para que estos profesores puedan formar bien a sus estudiantes en el uso adecuado de estas herramientas. Como son herramientas, se pueden utilizar para bien o para mal, o no utilizarlas, sino para no tenerlas como un aprovechamiento de desarrollo y de mejorar la calidad humana, sino sencillamente como algo mecánico. Pero la clave con estas herramientas es que bien utilizadas nos ayudan realmente a mejorar nuestro desarrollo como comunidad y como sociedad. El problema entonces es primero tener la infraestructura que permita el acceso. Eso le corresponde al gobierno. Y en segundo lugar, en nuestro caso, es poder planificar procesos de formación de profesores a todos los niveles de cómo los estudiantes van a acceder y pueden utilizar estas herramientas. Sin dejar de lado que este proceso va a ser seguramente mal utilizado por otras organizaciones para cometer sus delitos o hacer sus fechorías. Eso lo sabemos que ya lo están haciendo desde hace rato. Pero nuestro trabajo es tratar de generar un proceso de formación que pueda responder para que los estudiantes la utilicen de la mejor manera. Como psicólogos, nuestro trabajo es ver de qué manera esta utilización de la herramienta de la inteligencia artificial va a mejorar nuestra calidad de vida y no nos va a aislar o no nos va a generar más estrés o no va a empeorar nuestra situación. Al respecto, por lo tanto, hay muchas vertientes y muchos escenarios que se pueden proyectar, pero en la medida en que podemos hablar sobre eso y cómo podemos prever y anticiparnos a cómo vamos a reaccionar en esas situaciones, creo que es lo mejor y en ese sentido felicito lo que estás haciendo con todos los compañeros para poder pensar en la utilización adecuada de estas herramientas. Gracias, profe. Y sí, es un tema bastante relevante debido a que ahora pues toda nuestra vida depende o va a depender de esto en un futuro, como usted lo había mencionado. Sí. Sí, y pues bueno, uno tiene que tomar ciertas medidas que de veras sean las más apropiadas pues para evitarnos hacernos más daños entre nosotros o Sí. sacarle un mayor provecho. Y teniendo en cuenta lo que usted nos dice, ya en la parte de la docencia, ¿usted cree que el uso de la inteligencia artificial podría reemplazar a los docentes en el aula? El rol que conocemos de docentes hoy va a cambiar. Sí, creo que lo va a cambiar. Totalmente de acuerdo en que vamos a tener que actualizarnos, vamos a tener que modernizarnos en el sentido de cómo vamos a utilizar esas herramientas. Por eso creo que el rol no solamente de docentes, sino de la universidad, como la conocemos hoy, va a cambiar.
no hemos hablado todavía, no hemos terminado de hablar del metaverso, de la realidad virtual, y ya estamos hablando de la inteligencia artificial como tal, sin dejar de lado la computación cuántica. Entonces tenemos tres elementos que van a cambiar nuestro mundo, ¿ya? Y eso quiere decir que este rol que tenemos hoy, esta oficina que tenemos hoy, más rápido será o sufrirá una transformación. Entonces creo que el proceso de, de esa transformación es acelerado, se va a acelerar más, porque antes lo habíamos previsto, tal vez que 40, 50 años que se iban a hacer cambios en esta estructura, pero hoy con la inteligencia artificial se va a acelerar. Por eso calculo que en unos 5 a 10 años estos espacios van a ser diferentes. Entonces es cómo vamos a tratar de organizarnos para que esa transformación sea en favor del bienestar humano y no al contrario nos perjudique y nos aísle y nos digamos, presione dentro de una, podríamos decir, tal vez una prisión dorada, una celda dorada, una cárcel dorada, pero de la cual no vamos a poder ser libres. Entonces, el otro razonamiento es cuánto vamos a pagar por una libertad o por esa libertad que muchas veces pedimos. La inteligencia artificial, a grosso modo, nos está condicionando a una sociedad uniforme, una sociedad uniformizada. Y por el otro lado, nos está condicionando a una vida en la cual nuestra privacidad no existe. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a esas particularidades y libertades en favor tal vez de un sistema que pueda darnos una calidad de vida mejor? Entonces es un tema que vemos donde Latinoamérica y los países que están, digamos, en estos procesos de cambio y de sufrimiento económico tan fuerte, tendremos que tomar decisiones para ver cómo nos vamos a adaptar. Primero, no hay duda que serán procesos de transformación que veremos y que ya estamos viendo en los países más desarrollados con más fuerza económica, pero no hay duda que en el caso nuestro vendrán un poco más tarde, pero tenemos que ver cómo los vamos a enfrentar y qué decisiones vamos a tomar. Yo creo, por lo que hemos visto previamente, que vamos a seguir el mismo rumbo de todos, es decir, siento que vamos hacia una uniformización, pero cómo va a llegar y cómo podemos tal vez darle un sello más particular latinoamericano o colombiano es todavía una gran incógnita porque las circunstancias mundiales también nos afectan y no estamos aislados, somos parte de todo un sistema que está interconectado. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar y nos vamos a adaptar? Es una pregunta que está todavía en el aire. Entonces, vamos a ver. ¿Hasta dónde se llega? Si es algo que aún también estoy tratando de comprender, y usted como profesor tiene las cosas mucho más claras y pues bueno. No es un proceso de cambio y como algo que pasa en la medida en que uno va, digamos, envejeciendo, que uno va viendo los procesos de transformación década tras década. Puede uno comparar el pasado con lo que uno vive actualmente y puede uno tener cierto atisbo de lo que será el futuro. La edad hace parte de la experiencia que uno gana para poder tener esa proyección. Entonces el futuro es muy increíble ahora mismo porque lo veo muy bien, pero también lo veo muy mal en la medida en que no sé cuál escenario va a ser el que va a ser predominante a futuro. Entonces dependerá de muchas decisiones que se van a tomar en estos tiempos, pero debemos ser optimistas y confiar que la humanidad y
va a ir tomando mejores decisiones que nos organicen. Entonces, ¿usted considera que, por ejemplo, en el marco de la educación era mucho más predecible, digamos, lo que iba a suceder del 2010, supongamos que estamos en el 2008, era mucho más predecible saber a dónde íbamos a apuntar del 2010 al 2020 que ahora estando en el 2023 y pensando como del 2025 al 2035? Sí, es curioso. Anteriormente las predicciones y los escenarios uno los construía a mayor plazo, pero a medida que han llegado los procesos de sistematización, el cambio es más rápido. Y el problema que ocurre es que tenemos menos tiempo para adaptarnos. Entonces, mira, por ejemplo, el tema de los celulares y luego el tema de este tema de inteligencia artificial. O sea, son cosas que generan transformaciones en nuestra forma de vida porque condicionan el empleo, la forma en que se trabaja, condicionan por lo tanto la forma en la cual las familias reciben dinero y sobreviven, y a su vez eso va a condicionar muchos procesos de valoración. Miremos el simple ejemplo de los youtubers, de los influencers. Hace 10 años nadie tenía en su cabeza ser influencer como profesión. Hoy muchos jóvenes lo tienen en su proyecto de vida, con un gran éxito para una minoría y con mucho esfuerzo para la mayoría, pero ya se parte de un empleo que genera un gran recurso económico para unos. Y eso se ha dado porque se generó a través de los celulares la posibilidad de montar videos en una gran red de internet que los permite. Así que estas redes van cambiando los valores, van cambiando los hábitos, las costumbres que tenemos en nuestra cultura. Entonces, de la misma manera, la educación, primero que todo, tiene que ver cómo se va adaptando, ¿cierto? Cómo va sobreviviendo. Pero lo que vemos con el caso del ChatGPT y en sus versiones que se van remodelando y actualizando, es que el proceso educativo ya no está a la cabeza de un profesor, sino de un podcast. Tú te formas viendo un podcast. Las personas muchas veces ya no ven televisión ni ven los noticieros, ven noticias en podcast. Y tú ves entonces formas de acceder a la información mucho más libres y más amplias. Y eso, por lo tanto, lleva a una revalorización, por ejemplo, de los diplomas. Hace rato estamos escuchando cómo desde Google, desde Amazon, desde estas grandes empresas, se cuestionan que las personas no necesariamente tienen que tener un diploma. ¿Qué se valora? Sus habilidades blandas o sus capacidades profundas y dedicadas a una capacidad determinada de programación, o a tener la capacidad de combinar diferentes habilidades donde un diploma ya no es necesario. Entonces eso está en contra justamente de una formación institucionalizada, de una formación en el aula, donde ya el aula pasa a ser todo el mundo. El aula pasas a tener el aula en tu celular. Entonces, ¿qué va a depender allí? De cómo tú lo utilizas como persona, como estudiante, como profesional, cómo utilizas esa herramienta para bien o para mal. Entonces, por eso creo yo que estamos ante un proceso de cambio, donde a pesar de que trato de hacer una proyección de cómo vamos a ir, es tan incierto y tan rápido que van cambiando las cosas que es muy complejo. Perfectamente, profe. Yo tenía una pregunta a partir de algo que usted había comentado, y era el rol del educador. ¿Usted considera que el rol del educador como autoridad también se va a ver bastante vulnerado por el uso de estas herramientas de inteligencia artificial? Sí, es que justamente en la medida en que el rol del educador clásico, lo que ocurre es que allí hay algo para discutir, y es la estructura clásica de la formación
en una universidad, en un colegio, y luego dentro de ese colegio un profesor y unos estudiantes que trabajan bajo un currículo establecido, y que ese colegio y esa universidad le dan al estudiante un título que los certifica como capaces, aptos para desempeñar un rol en la sociedad. Esa estructura es la que se va a ver cuestionada por un proceso muy personalizado de aprendizaje, donde cada persona va a construir su propio camino para aprender. Entonces ya el profesor desaparece y prácticamente cada persona debe construir su propio proceso de formación, así que se vuelve su propio profesor con la información que encuentra en los diferentes medios de informáticos. Por lo tanto, este rol de la institucionalización va a ser bastante cuestionado si vamos a futuro viendo cómo la potencia de los sistemas informáticos se va potenciando, va creciendo. Por eso imagínate cuando agreguemos a este proceso el metaverso y le agreguemos la computación cuántica, donde vamos a tener una capacidad, digamos, de interacción mayor. ¿Ya? Entonces, eso implica otros retos donde la sociedad tiene que ver cómo se va a organizar para no sucumbir como sociedad, porque es que cuál va a ser el fin o el propósito de un sistema que vive de esa manera. Entonces, cómo se generan recursos y cómo se generan procesos de construcción de sociedad. Entonces, creo yo que los retos, necesitamos poder hablar como digamos, como especie, para ver de qué manera nos vamos a enfrentar, porque creo yo que son procesos que cambian a la sociedad como la conocemos, porque pasa a ser una sociedad sustentada en la virtualidad, en las redes, y estoy como identificando que vamos hacia sociedades muy individualizadas, individualistas podríamos decir, pero que necesitamos trabajar en equipo. Entonces, ¿qué tipo de sociedad va a ser? ¿Cuál es el modelo de sociedad hacia el cual nos dirigimos? Y sobre todo, ¿cómo van a reaccionar esos sistemas psicológicos, emocionales, esas defensas que tenemos, esas características neuróticas que nos hacen particulares? ¿Cómo se van a defender frente a ese sistema? ¿Qué tan sanos van a ser? ¿O cómo nos vamos a adaptar para convertirnos y poder sobrevivir en esos ambientes? Sí, son ambientes artificiales, son ambientes que obviamente son una novedad total para nosotros, y el proceso de adaptación es algo que siempre trae como sí, conflictos. Exacto. Es complejo. Y lo que ocurre es que aquí estamos, tal vez nos estamos yendo muy al futuro, y eso implica que si vamos a hablar más de un presente cercano, de un futuro cercano, es cómo vamos a adaptar o hacer que las personas con las cuales convivimos actualmente aprovechen estos procesos de formación en las aulas de la mejor manera, apoyándose en la inteligencia artificial, sobre todo yo diría desde dos criterios. El primero es desde un criterio ético, casi que moral, es decir, tener unos criterios o estándares de ética y de moralidad que no lleven a perjudicar a los otros, ¿ya? ¿Cómo podemos evitar que las personas tengan esa tentación de perjudicar a otros? Y en segundo lugar, ¿cómo vamos a fomentar la utilización de esas herramientas con un criterio también altruista? Es decir, que a pesar de que tengamos las herramientas que nos llevan, digamos, a sacar provecho de todo, es cómo vamos a tratar de tenerlas para mejorar el bienestar
que tenemos como sociedad y no un bienestar personal e individual donde lo que vamos a hacer es que nos aislamos y construimos personas que sencillamente van solamente por su propio beneficio, como existe ahora, pero de una forma más controlada. Pero con los procesos de inteligencia artificial, este tipo de circunstancias se puede hacer más frecuente y más incontrolable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es un dilema de sociedad. Eso sería bastante complicado. Y a partir de ese dilema que nosotros, que usted ha planteado ahora, también podemos tocar el tema de la ética, ya, el tema de que dentro del aula se utilice esta herramienta como modo de ganar exámenes o de hacer algún artículo de investigación. ¿De qué manera usted podría, o que, digamos, ya estamos todos con la mayoría un acceso de esto, o sea, los estudiantes tenemos acceso a esto? Ya teniendo en cuenta eso y que obviamente usted nos menciona que aún no hay una formación como bien estructurada con respecto al cómo evitar plagio y todo lo demás, si usted tuviese ahora o estableciese ahora una medida en la cual puede evitar esos problemas de plagio y todo lo demás con las clases que usted se viene de aquí al resto del semestre, ¿qué haría usted? ¿Qué recomendación nos daría a nosotros los estudiantes o a los demás profesores? Bueno, con la inteligencia artificial se evitan plagios y la misma inteligencia artificial te crea textos que no tienen plagio como tal, o sea, tienen un nivel de originalidad muy alto, pero no son textos tuyos como tal. Y lo que se ha valorado en el pasado es que la construcción de los párrafos y de las frases sea personal. Ahora tú ya no tienes eso, ya la inteligencia artificial crea esos textos por ti. ¿Hasta qué punto eso es malo o si eso es bueno? Nosotros tenemos a futuro que evaluar si vamos a evaluar esa construcción de la inteligencia artificial o si vamos a evaluar la construcción generada en el cerebro de una persona que va a hacer mucho esfuerzo para construir los párrafos interconectados entre sí. O vamos a valorar cómo una persona se apoya en la inteligencia artificial para construir textos magníficos. Esto es también algo para discutir. O tú construyes algo personal que surge de tu cerebro y tu inspiración, o tú, apoyándote en la inteligencia artificial, construyes un párrafo conectado con otros párrafos y mencionas que ese párrafo y esos párrafos los construiste gracias a una inteligencia artificial, lo haces evidente y explicas cuál es el valor agregado que tú le puedes dar a eso. Y creo que es preferible hacerlo evidente, porque si no lo vas a hacer de forma oculta. Es decir, tenemos que cambiar las formas en que vamos a evaluar los productos que se dan en la clase, porque son productos que se van a generar en muchas ocasiones a través de la inteligencia artificial, así que no tenemos que saber que eso va a ocurrir y cómo vamos a enfrentarnos a esa situación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Vamos a evaluar un producto escrito en un papel o en una hoja de Word? ¿O vamos a evaluar la construcción que haga el estudiante desde su propia creatividad? ¿Y cuál es la diferencia? Si el estudiante puede mejorar su creatividad apoyándose en la inteligencia artificial, lo va a poder hacer, lo vamos a poder estimular y ver cómo puede aún mejorar ese proceso de producción. Creo que ahí vamos a cuestionarnos lo que estamos evaluando. Vamos a cuestionarnos la forma en que manejamos nuestros indicadores de éxito para los parciales, para las actividades. Muy probablemente le vamos a empezar a dar más valor a la acción, al trabajo de campo, al ver a una persona actuando en contextos reales. Muy probablemente eso lo que va a llevar es a que pasemos de evaluaciones escritas a evaluaciones actuadas o a evaluaciones en terreno. Es muy probable. Si vamos a tratar de hacer un cambio en donde el estudiante ponga en práctica lo que está
aprendiendo, leyendo gracias a la inteligencia artificial. Entonces los criterios evaluativos pasan a cambiarse, o sea, la manera en cómo se está evaluando ahora se tiene que Muy cambiar. probablemente. Y el problema es que si se cambia a procesos de acción, de trabajo de campo, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, porque todo nuestro sistema está sustentado en el escrito, en lo escrito. Y si ya lo escrito no realmente soporta lo que has aprendido, tenemos que pasar a la acción. Entonces tenemos que tener espacios donde los estudiantes puedan poner a prueba lo que están haciendo. Los criterios evaluativos definitivamente no podrán ser Los mismos, no, para nada. Perfecto, profe. ¿Usted qué recomendaciones le haría a otros docentes que quisieran utilizar la inteligencia artificial en el aula? Bueno, en la medida en que yo todavía no la he incorporado, no alcanzo a tener una visión de las recomendaciones que les pueda dar, pero sí puedo apreciar que hay colegas que ya la han empezado a utilizar aquí mismo en psicología, apoyándose para mostrar ejemplos de casos en clínica o de síntomas o de diagnósticos. Entonces es increíble, es increíble. Pero, y en investigación más todavía, Entonces, tal vez la única recomendación es que tenemos que ser abiertos, primero que todo, entender que este proceso, más que resistirnos a él, hay que tratar de verlos como un apoyo al proceso, y poder identificar y motivar a los estudiantes que expresen libremente cuando están utilizando la inteligencia artificial y que nosotros mostremos cómo la pueden utilizar de la mejor manera. Que seamos, mientras tanto, que seamos un ejemplo de cómo utilizarla bien. Creo que es la recomendación que podría darle a mis colegas. Perfecto, profe. Gracias por compartirnos esto y nos quedarían un par de preguntas más. La primera sería, ¿podría compartir una experiencia personal en que usted haya utilizado la inteligencia artificial, sea usted personalmente o haya visto resultados positivos en otros ámbitos? Yo directamente no la utilicé porque todavía sí la he empezado a probar, y me he metido y he visto lo interesante que es, pero tengo que aprender a construir mejor las preguntas y las condiciones para que puedan arrojar mejores resultados. Pero sí la he visto en acción. Por ejemplo, hace poco estábamos elaborando párrafos y había momentos en los cuales leyendo los párrafos estaban, digamos, muy... cuando tú estás escribiendo un artículo o un capítulo del libro, muchas veces se te va la inspiración. Es decir, tienes que pensar cómo vas a escribirlo. Y muchas veces escribes y no te gusta lo que has escrito. O sencillamente no te salen las palabras para escribir, estás bloqueado, te hace falta la inspiración. Y lo que es interesante es que gracias a este proceso de inteligencia, tú colocas el párrafo y puedes pedirle que te lo reelabore. Y si te lo reelabora, tú lo puedes tomar y empezar nuevamente a reelaborar, y eso te puede dar nuevamente una inspiración de por qué lado puedes continuar a escribir lo que tú quieres. Entonces es como una muleta que tú tienes que te ayuda a la construcción. Pero lo peor es que esa muleta, si tú le dices que te haga un mejor párrafo, te lo va a hacer. Y tu proceso de construcción va a ir quedando relegado. Entonces, eso va a tener unas consecuencias, y es que aquella habilidad que no utilizamos la vamos a ir atrofiando, la vamos a ir minimizando, la vamos a ir perdiendo. Es como el GPS en el carro. Cuando tú vas manejando y tú utilizas el GPS, tú sigues la línea azul que te muestra el GPS. Recuerdo que anteriormente yo, que no tenía GPS, yo sabía ubicarme geográficamente, espacialmente para una dirección. Hoy no, porque hoy utilizo el GPS. Entonces, si tú no utilizas esa habilidad de construir tus párrafos, de construir tus citas, de pensar cómo vas a estructurar tu texto, esa habilidad la vas a ir perdiendo,
y le vas a dar paso a la inteligencia artificial. Llegado un momento vas a ser incapaz de pensar más allá de manera, digamos, creativa de qué es lo que tú quieres. Y ya va a ser otra u otros los que van a tomar el relevo. Entonces, si no hacemos buen uso de esa herramienta, rápidamente vamos a estar en desuso. Y eso pues... Y en desuso me refiero no a los profesores, no a los trabajadores, sino a la humanidad como tal, que deja de utilizar sus capacidades, de entrenar sus capacidades para utilizar otros apoyos. Entonces, nosotros resolver los problemas nos hace a uno más capaces, pero si otras herramientas nos lo hacen por nosotros, hacen que de algún modo nosotros vayamos perdiendo esas habilidades, esas capacidades. Sí. Y teniendo en cuenta esto, ya sabiendo que dentro del aula pues muchas personas también están utilizando esta herramienta y no la están empleando como de una manera apropiada para pues utilizar mejor sus habilidades cognitivas, sino que simplemente le haga todo. ¿De qué manera podríamos impactar de manera positiva, ya teniendo en cuenta todas estas recomendaciones que nos han brindado, que usted nos ha dado, aquí dentro de la Universidad del Norte como tal, que aún no se ha tomado una medida con respecto a eso? O sea, que usted ahora, sabiendo esta problemática, ¿qué determinaciones podría tomar, digamos, de aquí a 6 meses? Yo creo que estamos en un proceso de transformación. Estamos en un periodo de cambio, en donde apenas estamos conociendo las consecuencias de utilizar esas herramientas y estamos identificando qué podemos hacer para afrontarlas, sin la capacidad de detenerlas, sin la capacidad de prohibirlas como tal. Creo que lo peor sería prohibirlas y lo peor sería detenerlas, porque eso es algo que no lo puedes hacer. Entonces, si lo normalizas, si lo reglamentas de una forma rígida, tampoco va a resultar, porque siempre va a haber formas de contornar esas restricciones. Entonces es cómo vamos a lograr ser más abiertos y pedirle a los profesores y a los estudiantes, por lo menos en estos primeros 6 meses, que hagan evidente cuando han utilizado la inteligencia artificial. Por lo menos que lo hagan evidente. Que si han utilizado y construido un párrafo, que lo digan, que lo manifiesten, que lo coloquen en los escritos, que lo digan. Ya, por lo menos para saber qué tanto se han apoyado en la inteligencia artificial. Por lo menos, porque una vez que tengamos ese grado por lo menos de sinceridad y de apertura, vamos a poder tener un mejor criterio de evaluación para ver hasta qué punto se puede controlar o en su defecto hasta qué punto se puede aprovechar sin que nos perjudique a nosotros mismos. Por lo menos hacerlo en estos 6 meses, pedirle a los colegas y a los estudiantes que lo hagan evidente, sin tener que prohibirlo. Porque si tú ves que llegamos a la clase y prohibimos la inteligencia artificial, no tiene sentido. Creo yo que no tiene sentido porque es ir en contra de lo que va a ser abierto y amplio dentro de poco, y es lo que el mundo laboral, en la medida de lo posible, te va a pedir que sepas manejar. No tenemos manera de pelear contra la inteligencia artificial. Es que mira los procesos de creación artística, mira todo, o sea, nuestra capacidad va quedando reducida frente a la capacidad que tiene la inteligencia artificial. Entonces, negarnos a eso estaríamos en el camino equivocado. Entonces es, por lo menos en un primer momento, hacerlo evidente y luego pensar en cómo vamos a tratar de incorporarlo para no hacernos más brutos gracias al mal uso que le vamos a dar. Cómo vamos a aprovechar para desarrollar nuestra inteligencia
apoyándonos en la inteligencia artificial y no cómo dejamos de utilizar nuestra inteligencia por el uso excesivo de la inteligencia artificial. Creo que allá vamos a tener el gran reto en la universidad y como personas. Me parece muy pertinente cada punto que usted ha tocado y pues nos va a ser de mucha utilidad pues teniendo en cuenta esta información, porque son muchos profesores con los cuales nosotros estamos haciendo la entrevista y necesitamos pues saber qué opinión tienen con respecto a esto. Listo. Ya es algo que ya está. Y le agradezco mucho pues el tiempo que se han tomado pues, para responder cada una de estas preguntas. Y de cualquier modo, si usted está abierto pues a una segunda entrevista, quería preguntarles para poder Claro, avanzar. con mucho gusto. Listo, profesor. Entonces, Muchas gracias. con eso es suficiente. Muchas gracias por Bueno. todo este tiempo que vamos a dar. Listo. A ver, vamos a cancelar aquí. Listo. Perfecto. Listo, hombre, espero que te sirva y bueno, Claro, a la profe. orden. Claro, quería decirle, luego yo pasaré por acá, le entregaré un consentimiento informado como tal de esta Sí. entrevista, Ok, listo. como parte del Me parece muy proceso. bien.